El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Bueno, pues vamos a comentar ahora el tema que antes le comentaba en la presentación del programa. Uno de los temas que vamos a... ¿Sí? ¿Hola? Ah, parece que había un tema aquí a la hora de conexión con el siguiente invitado. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Hablaba yo que íbamos a hablar, o por lo menos eso lo intentamos, con Moisés Oliva, ¿no? Moisés Oliva es trabajador social y con él vamos a hablar sobre la educación afectivo-sexual en mayores de 50. Es un tema interesante que promueve y lo llevan a la práctica aquí en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, y es un tema muy interesante, abierto, yo creo también para abrir las posibilidades, porque sobre todo para hablar de temas que yo creo que en el fondo son y siguen siendo un tanto tabú, ¿no? Hablar de la sexualidad, sí, tristemente ha sido un tabú años pasados, y yo creo que todavía seguimos con el mismo tema, ¿no? Pero cuando hablamos ya de sexualidad a partir de los 50, yo creo que se amplía el abanico, y sobre todo es cuestión de visibilizarlo y hablarlo, ¿no? Y bueno, y esa es la historia que vamos a intentar conversar con Moisés Oliva, que yo creo que ya lo tengo ahí al otro lado. Moisés, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, se ve que estoy hablando con un hombre de Gran Canaria. Sí, de Gran Canaria soy, efectivamente. No lo puedes negar, no lo puedes negar. Me delata el acento. Total, estás en Pekín y digo, este es de Gran Canaria, ¿no? Bueno, Moisés, estaba diciendo yo, antes que se cortó cuando estamos hablando de lo que siempre ha sido la sexualidad, ¿no? Sí. Y que, en fin, siempre ha sido envuelta en el tabú, y el tiempo avanza y seguimos casi que careciendo un poco de lo mismo, ¿no? Pero que ahora hables campo con esta historia, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, sí, de esos talleres de educación afectivo-sexual para mayores de 50. Yo creo que es una cosa importante visualizarlo y hablar de ese marco, ¿no? Sí, a ver, la sexualidad, tú comentas que era un tema tabú. Yo diría que continúa siendo un tema tabú en la sociedad en general, en todos los ámbitos. Hablamos poco de sexualidad, y cuando hablamos de sexualidad lo hacemos a lo mejor desde una perspectiva de bromas, cachondeo, e incluso muchas veces partiendo de un concepto de sexualidad que es erróneo, porque todavía hoy en día yo voy a un instituto y pregunto, cuando escuchan la palabra sexualidad, ¿en qué piensan? Pero es que esa misma pregunta la puedo lanzar a un grupo de personas de mayores de 50 años y mayoritariamente la imagen que viene de forma inmediata son cuerpos, genitales, penetración, y seguimos partiendo de ese concepto de sexualidad que limita. Entonces, claro, si no hablamos de sexualidad, la sexualidad sigue siendo un tabú, la sexualidad sigue siendo como un misterio, y algo de lo que hasta en ocasiones parece que da pudor nombrar, ¿no? Entonces, por supuesto que es importantísimo visibilizar y hablar de sexualidad en el ámbito de las personas mayores de 50 años, pero también, por ejemplo, con las personas con discapacidad o diversidad funcional, e incluso con los niños y niñas. En ocasiones, cuando voy a dar algún taller de educación sexual a un colegio de primaria infantil, muchas veces la gente se escandaliza, claro, por eso que te decía, porque automáticamente genera una imagen de lo que cree que es la sexualidad y se olvida de que la sexualidad es autoestima, es afecto, es quererse, es respetarse, respetar a la otra persona. Entonces, bueno, pues por desgracia la sexualidad aún sigue siendo un tema tabú. Yo alucino con lo que estás comentando. Si tuviese que destacar no sé, algo de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, estás diciendo que si haces determinadas preguntas a unos institutos donde tú vas, la gente suele responder X, ¿no? Pero esa misma X te lo responde a las mayores de 50 años. Qué mal se ha hecho el trabajo. Qué mal. Porque todavía dice, mira, que estamos viviendo en plena dictadura y no sé qué. Vale, pues, claro, todavía pero yo no tiene creo como que... cierto, ¿sabes? Pero con todo lo que hemos avanzado, con todo lo que hemos... Llegar a esa conclusión es terrible.
Claro, porque yo creo que no es que se trate de que se haya hecho un mal trabajo, yo creo que es que no se ha hecho ningún trabajo. O ningún Es trabajo. decir, efectivamente, no creo que se haya hecho un mal trabajo, sino que estamos empezando a trabajar ahora la importancia de la educación sexual, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 38 años y yo en el colegio nunca tuve ninguna información de lo que es la sexualidad, independientemente de que en algún momento se habló de las infecciones de transmisión sexual o los embarazos no planificados. Pero aparte de eso, nadie vino a hablar nada de educación sexual. Entonces yo creo que la dificultad precisamente no es haberlo hecho ni bien ni mal, sino que no se ha hecho. Es una tarea pendiente que por suerte nos estamos poniendo las pilas y gracias a apuestas como las que se hace desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, empezamos a entender que es que además no hay que trabajarlo solo en los centros educativos, sino que hay que trabajarlo con toda la población, que no podemos trabajar la sexualidad solo con la gente joven, porque la sexualidad es algo que va con las personas desde el momento en el que nacen hasta el momento en el que fallecen. Entonces hay que trabajarlo con las personas mayores de 50, menores de 50, y con todo el mundo hay que trabajar la educación sexual. Imagínate, tú dices que tienes 38 cuando y no se trabajaba, evidentemente no se trabajaba, ¿no? Pero si se hubiese trabajado, la población tampoco estaba, digamos, preparada para decir, pero ¿cómo que eso te lo están enseñando? ¿Cómo que te están enseñando eso en la escuela? Por ejemplo, al igual, ¿sabes? Se producía, la gente eso todavía, al vivir en esa piscina de tabúes, pues... Claro, pero precisamente por eso, el curso escolar pasado, estuve participando en un programa de educación sexual para familias que puso en marcha el gobierno de Canarias. Y entonces la verdad es que fue una apuesta muy interesante porque pasamos por todas las islas trabajando con familias ese concepto de sexualidad. ¿Qué entendemos por sexualidad? Evidentemente a las formaciones me llamaban la atención de forma positiva que acudían familias que decían, pues yo vengo a ver qué es lo que se va a hablar, cómo se aborda esta temática. Eso es lo interesante, es decir, yo creo que lo importante es que si las familias o las personas tienen resistencia a que se aborde la educación sexual, pues que por lo menos tengan la capacidad de decir, bueno, cuando hablan de educación sexual, ¿a qué se refieren? Cuando están diciendo que van a venir a darle a mi criatura que está en primaria un taller de educación sexual, ¿de qué contenidos estamos hablando, no? Porque si no hay ese acercamiento, van a seguir existiendo los mitos, los miedos, los estereotipos, y entonces nunca se va a poder abordar la sexualidad y la educación sexual como lo que es, una dimensión más del ser humano y algo importantísimo, ¿no? Que tenemos que atender y que acompañar también. Es que eso es fundamental, porque lo estás comentando para el tema sexual, pero en diversidad funcional, en todos los aspectos, si no hay roce y no hay conexión de ambas partes, no camina. Eso está clarísimo. Efectivamente, ¿no? Sí. Yo creo que es una tarea de todas las personas, ¿no? Sí, muchas veces las familias me dicen, es que yo de esto no sé, o los profesionales también dicen, pero es que yo de esto no tengo formación o no tengo conocimiento, ¿no? Y creo que eso es un error, porque sinceramente considero que todas las personas, porque somos personas sexuadas, que tenemos sexualidad, podemos hablar y acompañar la sexualidad de otras personas. Evidentemente lo haremos desde el contexto que nos corresponda. No es lo mismo ser profesional que ser padre o madre, o que ser un amigo o una amiga, ¿no? Pero sí que creo que es importante la implicación de toda la sociedad, porque es que la sexualidad es una dimensión más de las personas. Acompañar en esa dimensión es una responsabilidad de todas y todos. Tengo un amigo que el otro día le estaba comentando que iba a hablar contigo de este tema, ¿no? Sí. Y me decía, textualmente, ¿qué me van a decir a mí? Claro. De que ya tiene más de 50, ¿no? ¿Qué Sí. me van a decir a mí de este tema? Claro. Pues yo creo que esta es la primera dificultad, porque cuando, mire, por ejemplo, esta semana que iniciamos los talleres en Granadilla de Abona, pues habían personas que decían, yo a mi edad, pero qué maravilloso es que yo a mi edad, y pese a eso, estoy aquí, y estoy compartiendo, y estoy escuchando, porque a lo mejor a mi edad todavía me sigo dando cuenta de que hay muchas cosas que tengo que aprender, ¿no? Una de las cosas que trabajamos en el taller este martes con el grupo de personas que acudieron es el mapa erótico, ¿no? Y cuando hablo de mapa erótico, ¿a qué me refiero? Pues es aquel registro que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida de todas aquellas cosas pues que vivimos desde nuestra sexualidad, desde las caricias, las miradas,
aquellas cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, lo que queremos compartir cuando nos encontramos en intimidad con otra persona. Entonces yo les decía, si nuestro mapa tiene 2 calles, evidentemente siempre vamos a estar en esas 2 calles y vamos a conocer muy bien esas calles. Y posiblemente alguien venga con un mapa muy grande y yo le diga, pero ¿qué me vas a decir tú a mí si yo tengo 2 calles y ya me las conozco bien? Claro. Sin embargo, si yo tengo un mapa muy amplio con muchas calles y muchas posibilidades, yo no solo voy a estar viviendo experiencias y situaciones diversas, sino que además posiblemente entenderé que mi mapa se puede completar con el mapa de otras personas. El problema yo creo que es cuando creemos que ya lo sabemos todo. Pero eso muchas veces no pasa solo con las personas mayores de 50 años, sino también cuando llegamos al instituto y de repente un chico o una chica dice, bueno, pues yo ya lo que tenía que saber lo sé, ¿no? Y da por hecho de que pues la sexualidad es algo como muy concreto, como decíamos antes, que habla de genitalidad, que habla de penetración, y se quedan en esa vivencia pobre de la sexualidad. Y ahora, Moisés, por ejemplo, claro, porque tenemos como ese foco, pero yo creo que ahora también con el tema de la pornografía y la introducción y el acercamiento de edades muy pequeñas al tema de la pornografía, quizá muchas cosas que también, bueno, que debe estar pendientes a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero muchas cosas, por ejemplo, de amor o de sensibilidad o de todo este tipo de cosas, casi que se ignoran porque lo están viendo a través de una imagen solamente, que ahí lo que hay es, y tampoco es ni real tampoco, ¿no? ¿Sabes? Claro, mira, es que justo esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Si no hablamos, ¿de dónde aprendemos? Es decir, si nosotros y nosotras no hablamos con nuestras criaturas de qué es la sexualidad, de la importancia del afecto, de la importancia del respeto, de la importancia de entender a la otra persona y de entenderse a uno mismo, a una misma, si no hablamos de eso y no hablamos absolutamente de nada, al final los chicos y las chicas acceden al consumo del porno porque todos y todas sabemos que manejan dispositivos en los que de una forma u otra, a veces hasta de forma involuntaria, acceden al contenido pornográfico. Y el problema es que encima no hablamos. Entonces, si no hablamos, los chicos y las chicas creen que lo que están viendo es la sexualidad y es la realidad y es lo que hay que reproducir. Claro. Y claro, y luego lo contrastan. ¿Con quién lo van a contrastar? Con sus amigos y con sus amigas. Y tienen la misma idea. Entonces, por eso es importantísimo en el ámbito educativo, en el contexto familiar, que trabajemos la educación sexual, porque si a nuestra criatura sabe que en casa hay un espacio para poder hablar con confianza, para poder abordar cosas que tienen que ver con la sexualidad, cuando se encuentra con el porno, a lo mejor no lo hace, pero por lo menos tiene el conocimiento de que si quiere, puede preguntar y puede compartir en ese ámbito familiar. Lo que desde luego, si nunca lo hemos abordado, no va a eso sería auténticamente revolucionario. O sea, llegar a plantear eso a la hora del almuerzo, ¿no? Y claro, hablar como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, exacto, pero muchas veces dicen la familia, ¿pero cómo lo hacemos? Digo, pues con cosas cotidianas. Por ejemplo, estamos tú dices el almuerzo, la hora de la cena, y estamos viendo algún programa de la tele donde hablen de pareja, donde hablen de, pues, el programa que sea, pues utilizar esa excusa para decir, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? O, por ejemplo, viene nuestro hijo o nuestra hija y dicen que se están riendo en clase de un compañero porque tienes esto femenino. Y en vez de decirle, muchas veces que lo que hacemos es decirle, lo que tienen que hacer es, tú no lo hagas, tú no te rías, que eso está muy bien, invitarle a reflexionar, ¿y tú qué piensas de que se rían de un compañero chico porque tienes esto femenino? No, eso es educación sexual. Ya abriste campo claro, al decir eso ya abriste campo, ¿verdad? Para un diálogo. Efectivamente. Y ya hay un estímulo-respuesta y tal, ¿no? Y ahí, ¿no? Claro. Porque muchas veces en el ámbito en el ámbito educativo en general, vamos marcando como lo que está bien y lo que está mal, lo que sí y lo que no. Entonces, yo, desde mi perspectiva, considero que lo más interesante es facilitar que se genere una reflexión, porque que tengan un espíritu crítico, ¿no? Que cuando vean el porno se den cuenta de que eso es ficción, de que no representa la realidad, de que, vamos, yo en muchas ocasiones en los talleres, cuando trabajo sobre todo con secundaria, siempre le digo al alumnado, el porno es como Walt Disney, fantasía, porque es que nada de lo que vemos ahí realmente sucede en la mayoría de las relaciones. Entonces, lo que no puede ser es que una cosa que representa a una minoría y que representa en muchas ocasiones incluso prácticas violentas se convierta en un modelo de comportamiento para la mayoría de la población.
Claro, y fíjate, pero claro, la herramienta, digamos, que estás utilizando, la palabra en un contexto, ¿sabes? Está mínimo frente al tsunami informativo de porno, lo tiene a lo largo y ancho donde quieras mirarlo, que es difícil parar el tsunami. Pero sí, yo creo que no hay otra opción. Mira, y una cosa, Moisés, Sí. y la gente, por ejemplo, como estamos hablando, por ejemplo, bueno, hemos abarcado un poco la sexualidad y todo. Que yo creo que sería interesante, un tema para ir tocando, si te parece, otro día te llamo y hablamos del asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que estás hablando del tema, y estamos hablando del tema de los mayores de 50, ¿no? Sí. Que tú puedas estar hablando, comentando el taller y tal, te has tropezado, por ejemplo, con casos o gente, o que, claro, que han tenido que vivir dentro de un tabú y no han sabido encontrar... el placer, ¿sabes lo que te digo? Que a lo mejor era así, y no se llegaron a... Es que hay muchísimos tabús y muchísimos mitos que limitan la vivencia de la sexualidad a las personas de mayores de 50 años, ¿no? Comentarios, el otro día les compartía, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, la viuda alegre, cuando una mujer se queda viuda y emprende su vida, rehace su vida con otra pareja, muchas veces escuchamos este comentario, y encima su pareja es un chico y es mucho más joven que ella, pues ya escuchamos comentarios machistas y que ofenden, ¿no? O por ejemplo, cuando vemos a un señor mayor de 50 años que habla libremente de su sexualidad, muchas veces le ponemos la etiqueta de es un viejo verde, ¿no? Entonces, estas ideas, estos mitos, o entender que no, ya llegó a la menopausia y ya no tiene sexualidad, ¿no? Este tipo de mitos hace que muchas veces las personas se limiten a una vivencia de su sexualidad, a una etapa concreta de su vida, que por lo general suele ser la etapa de la juventud y que casualmente o no coincide con la posibilidad de procrear. Una vez acaba esa etapa o te quedas soltero, soltera o viuda, parece que tu sexualidad deja de existir, ¿no? Y el error es pensar que la sexualidad nuestra depende de que tengamos o no pareja. Yo, por ejemplo, insistía mucho esta semana. La sexualidad la vivimos con nosotros y con nosotras primero. La conocemos para luego saber con quién la quiero compartir y cómo la quiero compartir. Entonces, esto también afecta mucho a las mujeres, ¿no? Antes, todavía hoy, pero antes de forma mucho más clara, se educaba de forma diferencial a hombres y a mujeres y por lo tanto en la vivencia de la sexualidad también se les atendía de manera distinta, ¿no? Se les informaba de forma diferente. Entonces que yo hago mucho esfuerzo, mucho hincapié en que las mujeres pues entiendan que el placer es una responsabilidad de ellas, que el placer no es que venga una persona y les haga sentir cosas maravillosas. El placer es una responsabilidad de cada persona y para eso necesito conocerme y para eso necesito explorar mi cuerpo. Y muchas veces cuando empezamos a hablar de esto y en personas de mayores de 50 años, escuchas comentarios de si yo me hubiera enterado de esto antes, ¿no? Pero claro, pero ya hay un factor tiempo que se ha perdido, ¿no? Sí, pero bueno, yo siempre en esto, no sé si es porque soy muy optimista, pero siempre digo lo mismo, que el tiempo al final uno encuentra o descubre las cosas en el momento en el que a lo mejor las necesita, ¿no? Ojalá, efectivamente, ojalá esto lo hubiéramos llevado trabajando desde hace muchísimo tiempo y hubiésemos podido abordarlo de una manera mucho más clara. Pero a mí me parece maravilloso que personas mayores de 50 años acudan a talleres de educación sexual, porque mira, ese es otro mito. En muchas ocasiones, muchos ayuntamientos, cuando les propongo este trabajo, me dicen no, porque no va a venir nadie, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Qué sentido tiene? Y luego la sorpresa es precisamente la contraria, cuando de repente hacemos una convocatoria y acuden, por ejemplo, en Granadilla de Abona, en el barrio de San Isidro, acudió un grupo de unas 15 personas, hombres y mujeres. Pues a mí me parece súper interesante que se participe, ¿no? Y que pese a la edad que tengamos, sepamos que podemos seguir descubriendo cosas y que podemos seguir aprendiendo y que podemos seguir experimentando. Fíjate lo que estabas comentando antes, claro, es como si tuviésemos, nuestra vida fuera una naranja y hemos exprimido una parte y ya aún teniendo un montón de jugo en diferentes facetas que podamos dar, pues lo tiramos porque lo que dices tú, parece que está basada en la época de procrear y punto. Exacto. Y no, ¿sabes? Claro, yo les compartía, por ejemplo, no que la sexualidad tiene 3 funciones.
una función que es la que sabemos todo el mundo, que es la reproductiva, y luego tiene 2 funciones que muchas veces olvidamos. Una de ellas es la relacional, relacionarme, pero no solo con otras personas, sino relacionarme conmigo, dedicarme tiempo, cuidarme, estar a gusto conmigo, con lo que vivo, con lo que siento. Y otra función importantísima de la sexualidad, que es la recreativa, que es pasárnoslo bien. Entonces, si yo estoy viviendo una sexualidad en la que no me la paso bien, eso es un indicador de que hay algo que tenemos que cambiar. Eso tiene que ser, claro, pero por eso esa fluidez hacia el otro y hacia el compañero o la compañera tiene que ser, eso es fundamental, para sentirte realmente totalmente libre de tanto uno como el otro, ¿no? Efectivamente. Muchas veces, en muchas ocasiones, lo que sucede también, y es una de las cosas que abordaremos la próxima semana en el taller, es la importancia de la comunicación, ¿no? El poder comunicar también a la otra persona lo que me gusta, cómo me gusta, lo que deseo. Pero claro, esto viene muy unido a lo que estábamos hablando. Como esto es un tema tabú, pues no voy a decir, porque qué va a pensar. Claro, porque igual son parejas de mucho tiempo, pero que ese tipo de cuestiones no se dicen, porque... Claro. Digo yo, no lo sé. Sí, un ejemplo concreto, y esto suele pasar mucho cuando trabajo con mujeres, que de repente me dicen, pero ¿y cómo le voy a pedir yo eso a mi marido? Sí, claro. Y pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Pues 40 años. Y con 40 años de compartir vida no está esa confianza, no está esa seguridad de poder expresar lo que quiere o lo que desea. No, pero a mí me da vergüenza. Ahí es donde el tema de que sea la sexualidad un tabú, claro, pero impide generar una buena comunicación. Pero le da vergüenza a ella, le daría vergüenza a él, porque formaban parte de una etapa en la que eso no se podía. Efectivamente. Y entonces, claro, crecieron en eso, y entonces eso está anidado, digo yo. Entonces, para romper esa historia, yo creo que es eso. Sí, que para romper esa dinámica es complicado, efectivamente, pero yo creo que es posible, ¿no? Y sobre todo es posible cuando 2 personas que, por ejemplo, llevan tanto tiempo compartiendo su vida, se sientan y se dicen mutuamente, oye, pues a mí me gustaría esto, claro, y luego está el respeto de entender que la otra persona quiera o no quiera, y le respetamos, por supuesto, pero por lo menos tener la posibilidad de compartir. Pero claro, entiendo que, como bien dices tú, es algo a lo que no se está acostumbrado, y entonces cuesta muchísimo. Pero fíjate por tú, ejemplo, claro, sí. No, digo, por ejemplo, yo para trabajar la comunicación utilizo una dinámica que es ponerse en pareja y coger una pluma, ¿no? Y entonces tenemos que indicarle a la persona que tiene la pluma cómo nos gusta, pues que por donde queremos que nos pase la pluma, si quiere que lo haga más suave, pues hasta para eso hay una dificultad enorme para expresar nuestros deseos. Algo tan sencillo como una dinámica y decirle a alguien, pues pásame la pluma por la palma de la mano o por el cuello. Pues hay gente que se pone roja, que empieza a reírse, hay gente que se pone tensa. Sí. Claro, porque no estamos acostumbrados y acostumbradas, por desgracia, a permitirnos disfrutar y sentir bienestar. Qué bien. Moisés, ¿y tú te imaginas, por ejemplo, cualquier pareja de la que tú estás comentando que está asistiendo a los talleres y que cuando se llega a casa, pues se ha roto un poco con ese tabú? Son capaces quizás de hablarlo y de experimentar algo nuevo, tan sencillo y suave como lo estás contando, cualquier historia de esas, ¿no? Yo creo que sería un puntazo increíble, ¿no? Hombre, claro, para mí es decir, claro, ese es el objetivo por el que yo trabajo. Claro, es como si el maestro dice, mire, ya aprendió a leer, no sé, ¿sabes? Efectivamente, que me digan, cuando llevamos tiempo trabajando, ¿no? Y viene alguien y me dice, ay, pues lo hablé con mi pareja, sí. Pues eso ya es un paso enorme. Es que muchas veces, les digo, no se trata a veces de hacer cosas diferentes a las que a lo mejor llevan tiempo haciendo, o sí, pero el primer paso tiene que ser el poder comunicar qué me apetece, cómo me apetece. A lo mejor lo que me apetece hoy es estar al lado tuyo, en silencio, cogido de la mano. Claro. Pues sí, pues fantástico, pues dilo. No, muchas veces me dicen, es que yo quiero que me abrace, pero no me abraza. Y le digo, pero tú le pides un abrazo. Y me dicen, pero ¿cómo le voy a pedir yo un abrazo? Los abrazos no se piden. Pues, ¿y cómo va a adivinar la otra persona que necesitas un abrazo? Claro. Creo que en la sexualidad la comunicación es importantísimo, el poder expresar los deseos y entendiendo que porque yo exprese mi deseo, la otra persona no lo tiene por qué cumplir. Claro, a lo mejor yo le digo, quiero que me abraces, o me apetece, o me gustaría que me abrazaras, y la otra persona dice, pues ahora mismo no me apetece. Bueno, yo he expresado lo que quiero y la otra persona también, y lo respetamos.
pero la mayoría de las veces no lo expresamos, entonces ni siquiera damos la oportunidad que se pueda dar. Esperamos que la otra persona lo adivine. Claro, claro. Fíjate tú que todo el tema que estás hablando de afectos, que claro, ahora estamos comentando los 50, pero es que lo aplica a las primeras edades y es fundamental. Es que estamos hablando de lo mismo, ¿sabes? Es que sí, la sexualidad tiene la educación sexual, perdón, tiene 3 objetivos. Y esos 3 objetivos se trabajan siempre con cualquier persona, en cualquiera que sean sus características y en el momento vital, independientemente del momento vital en el que se encuentren. Lo único que adaptado, evidentemente, a cada persona y a ese momento, ¿no? El primer objetivo es conocerse. El segundo objetivo es aceptarse. Y el tercer objetivo es expresarse. Entonces, estos 3 objetivos siempre los trabajamos. Lo que pasa es que evidentemente pues eso enfocado a la realidad individual de cada persona y al momento vital en el que se encuentra. Claro. Por eso la sexualidad es algo importantísimo, como bien dices tú, desde pequeñitos, desde pequeñitas hasta que somos personas ya adultas, ¿no? Y tenemos que acompañar ahí. Moisés, se nos ha ido media hora y yo no me he enterado. Rápido. No me he enterado, pero súper rápido. Sí. Mira, te voy a invitar otro día si quieres, ¿sabes? Muy bien. Hay un tema interesante que yo me gustaría tocar también, es el tema de la sexualidad. Y después de la introducción de las nuevas tecnologías, las distancias, cómo se hace, porque claro, es otra variante también que ha ido creciendo y que antes no existía. En fin, es que es tanto el campo que en fin. Claro, que es muchísimo. La sexualidad es un tema muy amplio y muy diverso. Y además, ¿Cuándo van a acabar las jornadas? La próxima semana, el próximo martes ya son los últimos talleres. Es que me gustaría volverte a llamar si quieres y resumes un poco experiencias que puedan servir también para... Yo creo que nos están escuchando en gente de toda Canarias y yo creo que es importante que se pueda sembrar pues la semilla esta que yo creo que es súper interesante. Pues nada, Moisés, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, que tengas un buen día. Por este ratito igualmente, chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, pues interesante, ¿verdad? Bueno, nos volvemos con